tener el valor sabiendo previamente que vas a ser derrotado y salir a pelear. Eso es la literatura para Roberto Bolaño. ¿Y para ti? Si estás buscando tu propia respuesta, te invito a ser parte de este viaje con 10 nuevos episodios dedicados a escritores y escritoras que no puedes perderte. Mi nombre es Esteban Poblete y este es mi podcast, Aquí me libro. Hola a todas y a todos, les doy la bienvenida a la penúltima estación de este camino. La segunda temporada comienza a bajar el telón y lo hace por todo lo alto, gracias a una autora chilena cuya voz rápidamente se hizo reconocible en el medio. No te confundas pensando que su breve trayectoria resta mérito a su obra, al contrario. En poco tiempo he publicado cosas que ya quisiéramos otros, pero ya llegaremos a eso. Ahora es momento de presentarla. Disfruta el capítulo número 19 de Aquí me libro, dedicado a Arelis Uribe. Es probable que su nombre te remita de inmediato a Quiltras, y sí, indudablemente es la obra con la que muchos conocimos a esta autora. Ese primer libro de cuentos en 2017, sin embargo, no fue su primera figuración pública. Un año antes había sido premiada con el primer lugar del Santiago en 100 palabras, certamen que hasta donde entiendo es el que mayor participación concita en nuestro país en lo que narrativa refiere. ¿Lo recuerdas? Si tomabas el metro entonces o sigues con interés los microcuentos destacados año a año, quizás se te haga conocido. Escucha ahora, Lionel. Lionel aprendió a nadar solo, tirando el cuerpo a los ríos de la Araucanía. Estudió internado en el liceo y se tituló de contador en un pueblo donde la única empresa era un supermercado chico. Migró a Santiago para entrar al ejército. Al final, se convirtió en guardia y trabaja de lunes a sábado en la farmacia de un mall. Arrienda una pieza en un 7 de Mapocho. Algunas noches fuma parado en el borde del puente, tirando las colillas a la corriente del río. A propósito de esta lectura me gustaría saber qué opinión tienes sobre los microcuentos. Si tienes alguno preferido o mejor, si te ha animado a escribir una ficción en 100 palabras o menos. Es un ejercicio mucho más complejo de lo que parece a fin de cuentas, en que importa tanto lo que se dice como lo que se calla, y donde lo implícito posee un valor agregado. Y el texto antes leído da señales de eso, pienso, con una frase de arranque que aparentemente no significa mucho y que tal vez sugiere un final no narrado. O no, cada lector tiene la palabra. Como sea, dejaría hasta acá los relatos breves porque los caminos tomados por Arelis Uribe van más allá. Periodista de profesión, carrera que cursó en la Universidad de Santiago, con los años reforzó sus estudios con el grado de Magíster en Comunicación Política de la Universidad de Chile. Menciono esto porque apunta a otra de las facetas de esta escritora nacida en 1987, su participación en organizaciones no gubernamentales, donde destaca con luces propias su rol como directora de comunicaciones del Observatorio contra el Acoso Callejero de Chile, el OCAC. Esta beta de activista no es ajena a su escritura por lo demás, está presente en Quiltras pero también en el resto de su obra que se aleja a ratos de la ficción. En su segundo libro, por ejemplo, que reúne una serie de columnas de opinión, Te hablo de que explote todo, editado por los libros de la Mujer Rota en 2017, donde es posible dar seguimiento a varias de sus visiones plasmadas en medios de comunicación, entre los que destaco el de Clinic. Si quieres conocer la posición que toma la autora en materia de género y feminismo, recomiendo mucho este material. Lo que sigue es defensa del lenguaje inclusivo. Yo también encuentro horribles las arrobas y las X en una palabra para volverla neutral. También me agota decir todos y todas, amigos y amigas, niños y niñas. Hace un tiempo, no solo lo encontraba feo, también lo encontraba inútil. ¿Para qué tanta vuelta hacia el nosotros, si el todos ya es inclusivo, ya es neutral? Hasta que descubrí la trampa. El español y el genérico masculino no son neutrales. Tienen la mano cargada hacia el privilegio y la supremacía de lo masculino por sobre lo femenino, como todo en el mundo. Siempre me hizo río que en mi curso hubiera más mujeres que hombres, y sin embargo en la mañana la profe saludara buenos días niños. Siempre me extrañó que si un único hombre llegaba a un grupo compuesto por 1 o 1000 mujeres, toda la comunicación se tuviera que masculinizar. Encontraba raro que no pasara al revés, que la presencia de una mujer nunca mereciera el mismo trato. Me di cuenta de algo obvio, que tan obvio parece natural, pero no lo es. El español tiene género, es macho. Es un lenguaje que beneficia a los varones. El español disfraza lo masculino de genérico, de neutral, de escéptico. Lo femenino aparece como excepción, como apéndice del idioma, como fuera de la norma. Es el mito de Adán y Eva en la palabra. Las mujeres somos la mitad de la población, la mitad más uno, y sin embargo el mundo es androcentrista, y la mayoría de la narrativa y la mitología universal la protagonizan hombres. Cualquier mascota de marca es varón, porque eso es lo neutral, desde Gremlins hasta Teletín. También los protagonistas desde los videojuegos, desde Pac-Man a Link. Los próceres, desde Lautaro o Higgins, y tan antagónicos como el Che y Pinochet. Y en la música, en la tele, en los libros, en el cine. Qué pena me dio notar que Volver al Futuro, mi película favorita cuando chica, estaba protagonizada por 2 hombres. A tal punto que en la primera y en la segunda la brula de Marty cambia de actriz y da exactamente lo mismo. ¿Así irrelevantes somos? Y en Star Wars 6, ¿es Leia la única mujer en la galaxia? Y hasta Jesús, Buda y Mahoma. Donde busque van a encontrar que lo femenino está sobrepresentado o caricaturizado dentro de lo rosado y emocional. En el lenguaje pasa lo mismo. No sé cómo evoluciona el español, pero es un hecho que relega a lo femenino a un segundo plano.
Constatar eso me dejó mal, me hizo cambiar de perspectiva y entender qué hay detrás de esas arrobas horribles en las palabras. Hace un tiempo, los 31 minutos hicieron un video para el gobierno, en el que Tulio ridiculizaba el lenguaje inclusivo. Decía compatriotas y compatriotos, espectáculos y espectáculas, verano y verana. Cuando lo vi me dio una tristeza enorme, porque yo uso lenguaje inclusivo, porque me gustan los 31 minutos. Después pensé, ¿qué se puede esperar de un grupo de talentosos, sí, pero poco empáticos, que incluyeron a un personaje femenino en su programa solo porque los obligaron, y en venganza la bautizaron patana? Cuando se vive en el privilegio es difícil reconocer y validar las reivindicaciones del resto. Me dolió que el video se riera del esfuerzo de la gente por lograr que este lenguaje macho y tosudo se tuerza solo un poco y le dé un espacio chiquito que sea a lo femenino. Porque es tan patriarcal el español que la única forma de hacerlo igualitario es estrangulándolo y esforzándose en que escupa un poco de paridad, porque de buenas a primeras, a puro uso y costumbre, deja lo femenino invisibilizado. Si nos vamos a reír de algo, que sea de eso, de lo torpe y conservador del idioma, que nos obliga a llenar de arrobas y x y estrellitas feas las oraciones y los párrafos. Pero si nos vamos a reír de una reivindicación histórica, como el derecho de las mujeres, de lo femenino, de lo disidente a lo hegemónico masculino a aparecer, a ser reconocido, entonces no. Entonces me da rabia, me duele y me enojo, y escribo esto para explicar y exigir un pedacito de comprensión. Esto del todos y todas no es maña, es una lucha, un problema político. El filósofo francés Jacques Rancière dice que la política es la preocupación por verificar la igualdad en el tratamiento de un daño. Tal cual lo que pasa aquí, hay un daño. El lenguaje masculinizado es lesivo, no hiere porque nos oculta, porque invisibiliza lo femenino, no suprime. El trato de la lengua no es igualitario, por eso nos preocupamos por verificar esa brecha, esa falta de equidad. La denunciamos y queremos superarla, que deje de doler, de aplastar. Hay distintas formas de aplicar ese lenguaje inclusivo. Yo honestamente encuentro espantoso lo de las arrobas, pero lo defiendo y lo entiendo. Una vez leí una entrevista de la escritora Yadira Calvo y decía: el lenguaje inclusivo no es usar ellos y ellas, muchachas y muchachos, y poner arrobas. Entonces invitaba a buscar otras formas. Podemos usar abstracto cuando se presta, en vez de niño decir niñez. Yo prefiero esa escuela. Tengo una colección de palabras que me acompañan de forma casi imperceptible en esta lucha. Entonces digo cada, en vez de todos o todas, en más corto incluso, y me refiero a la gente, las personas, la humanidad. Es bonito encontrar esos términos que son realmente neutrales y que al usarlos evocan eso, inclusión. Lo femenino y masculino conviven como iguales. A mí no me molestaría ser nombrada dentro del género masculino, si a los varones no les importara generalizarse alternativamente en el femenino. Qué bonito sería que este español bruto y esta cultura patriarcal lo permitieran, que habláramos como Lemebel, que en una misma crónica narraba desde una voz de mujer, de loca, y en el párrafo siguiente desde un Pedro, y disfrutaba las mezclas. Cuánto gozó cuando un amante le dijo al oído: eres mío, niña. Maravilla de frase. Sería bello que las palabras femeninas y masculinas en su diferencia tuvieran la misma densidad y pudiéramos usarlas indeterminadamente. Que decirle madre o monjo futbolero no tuviera esa carga tan negativa. Que el eres niñita no pasara por ofensa. Que en una sala de clases al menos primara el criterio literal de la mayoría y se pudiera saludar buenos días a todas si la niña superara el número a los niños. Una amiga decía en Twitter: no dejan de impresionarme la resistencia que genera el uso del lenguaje inclusivo, el derecho a ser nombradas, a existir. Eso es, de eso se trata. Quienes arrobamos, quienes escarbamos y atesoramos términos genéricos, quienes generalizamos con letras E, quienes replicamos un sustantivo femenino al lado de uno masculino, no pedimos nada más y nada menos que ingresar al universo de las palabras, que nos respeten el derecho justo a inscribirnos en la realidad. Personalmente suscribo grandes rasgos las palabras de la protagonista de esta jornada. Cualquier matiz existente no aminora en nada el valor de esta columna donde se cuestiona la falta de empatía. Hay personas que están pasándolo mal, y ok, puede que el origen de ese malestar no sea una letra en particular o el uso de un pronombre, pero estas situaciones constituyen una muestra más de la invisibilización que viven a diario. ¿Cuesta mucho tender y modificar ciertas prácticas? Esto es solo una parte de lo que puedes encontrar en Que Explote Todo, y ojo, que no son textos que busquen convencer, y esto lo dice con sus propias palabras. Lo que pretende es mostrar una postura. Posturas que no son autocomplacientes, agrego. Reconocida feminista de izquierdas, también es crítica con el machismo que existe en el sector, y vaya que lo hay. Suscríbete a mi canal en YouTube, otra jornada extraordinaria, y no te pierdas ningún episodio. La semana recién pasada, la autora publicó su primer artículo en inglés, el que puedes encontrar en su cuenta de Twitter, @uridearelis_, y en la caja de comentarios de este video en mi canal de YouTube. Ya de regreso a sus cuentos, no podemos seguir pasando por alto a Quiltras, que también vio la luz gracias a los libros de la mujer rota, editorial independiente de Chile reconocida por dar un fuerte respaldo a las escritoras contemporáneas tanto en la ficción como en ensayos. En sus casi 90 páginas se nos presentan 7 relatos: Ciudad Desconocida, Bestias, Italia, Roquerito83@yahoo.es, Bienvenida a San Bernardo,
El kiosco y Quiltras, cuento que da título al libro. Todos, unidos por una voz narrativa femenina, posan su mirada con delicadeza en eventos que pueden llegar a ser grotescos a ratos, sumamente violentos, aunque no encuentro un afán amarillista o una carga morbosa. Lo crudo, lo violento, se entrelaza con imágenes luminosas, por cierto. Si me remito al primero de sus cuentos, se enseña un despertar sexual entre los dos personajes protagonistas, con naturalidad y algo de ingenuidad, la que se ve contrastada párrafos después con lo grotesco. Pero descuida, no voy a adelantar nada que arruine tu experiencia. Esta voz no pide permiso, rompe barreras y da megáfonos a grupos históricamente marcados por la desigualdad, sin ánimos victimistas, por cierto. Las mujeres a las que orilla la vida con su narración se mueven con fuerza en la periferia. La pobreza, las pulsiones adolescentes se dejan sentir página a página, y esto que se llegue de mejor manera si el receptor está abierto a esa sensibilidad. Algunas críticas que he podido leer en relación a Quiltras dejan entrever eso, especialmente cuando esta proviene de un hombre, lo que no me parece del todo acertado ya que no es un texto que se dirija únicamente a las mujeres. La crítica al machismo es clara, pero está al servicio de una narración. Los mensajes políticos directos los deja para otro tipo de registros, pero no en estas ficciones. La escritura de Uribe evoca fuerza a la vez que premura. Es un libro que por extensión y trato se lee una tirada. Ahora que el libro me gusta a mí no es más que eso, un gusto personal y un hallazgo porque procuro añadir entre mis lecturas a más autoras. Dicho lo dicho, he de contar con alguna serie de méritos porque no gratuitamente se obtiene el premio a la mejor obra publicada en 2017, en la categoría cuento. Esto por parte del Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes. Además de ser un éxito de ventas, claro, que puede no ser el interés principal de la autora, pero fuera de toda duda es un aspecto a valorar. Que quieran leer te resulta gratificante. Vamos entonces con uno de sus cuentos. Lo que sigue es Italia. La Italia siempre estaba leyendo un libro. A veces nos tirábamos en el pasto y yo apoyaba la cabeza en sus piernas y ella barría mi cara con su pelo, y me leía las historias de Lemebel, o La noche boca arriba, diciendo, el sueño maravilloso había sido el otro, con su voz raspada y calma, mientras yo me concentraba en su boca, en sus dientes claros y alineados. La Italia escribía cuentos para el Santiago en 100 palabras y participaba en los talleres de Balmaceda 1215, y a veces yo le iba a buscar a sus clases para que tomáramos helado en el parque forestal. La Italia se llamaba Italia porque su mamá se había ido exiliada y se casó con un italiano, y cuando volvieron juntos a Chile y tuvieron una hija, la bautizaron así, por el triunfo del retorno y para no olvidar cómo era vivir el destierro. La Italia tenía 16 y estudiaba en un colegio privado al que podía ir con ropa de calle y al que podía llegar en bicicleta. La Italia, en vez de decir abuelos, decía nonos, y hablaba varios idiomas además del español, y conocía Europa, y sabía que el día que terminara el colegio, su vida iba a continuar en otro continente, lejos de acá y lejos de mí. La primera vez que la vi fue en una clase de pilates en un gimnasio municipal de Providencia. Usaba la chaquilla gruesa y una cola de caballo larga, y ondulada en las puntas. La espié toda la hora a través del espejo. Me gustaron sus pómulos acalorados, sus cejas oscuras y la concavidad de sus piernas delgadas. Imaginé que mi mano encajaría ahí perfectamente. A la salida de la clase le hablé y nos fuimos en bicicleta. Yo vivía en el centro, en el piso 20 de uno de esos edificios nuevos, cerca del Metro Universidad de Chile, y ella, en un barrio de casas como las de mi pobre angelito, al borde del Cerro San Cristóbal. Esa primera vez que hablamos pedaleamos por la costanera y la fui a dejar. Su casa me dio miedo, la chimenea, los árboles frondosos, la camioneta gigante estacionada afuera. Nos despedimos y me esforcé en olerla, y los días que vinieron me esforcé en prolongar esa ruta, entre el gimnasio y su casa. Unas semanas más tarde ya nos enviábamos mensajes por celular, y ella me prestaba libros y yo enrollaba mis dedos en las puntas de su cola castaña. La Italia me escribía cartas en las que juntaba palabras que yo no pensaba que se podían juntar. Me llamaba por teléfono de madrugada, y en vez de hablar, ponía La Noyée, ese tema de Amélie, y yo imaginaba que ese acordeón me decía ven, o no te vayas, o yo también. Con ella no me daba miedo caminar bajo la lluvia y sin paraguas, o robar libros en las librerías de Bellas Artes. Con ella desaparecían nuestros años de diferencia, y me sentía otra vez una escolar. Me gustaba que se llamase Italia, y que me contara que en Francia vio la Mona Lisa, y es un cuadro minúsculo, y que en Inglaterra llueve tanto que no se puede salir a pasear. Yo le preguntaba qué se sentía andar en avión, cómo se veían las nubes desde el aire. Me gustaba su piel pálida y comparar sus lunares café claro con los míos café oscuro. Me gustaba tocarle y sentir cerca una piel como la suya. Yo cuando chica había añorado tanto, porque en mi colegio de barrio todas las morenas estábamos enamoradas del único rubio del curso, en una lógica que más que racista, respondía a las reglas del mercado, a la ley del exceso de oferta morena y la escasez de pelo claro. A veces salíamos de clase y caminábamos acarreando nuestras bicicletas con las manos. Llegábamos a la costanera y nos tirábamos ahí, entre los árboles, a frotarnos con desesperación, hasta las 9, 10, 11 de la noche, cuando a la orilla del río era un sopelido frío y algunos corredores seguían quemando calorías, vestidos con ropa deportiva de colores fluorescentes. Al principio todo lo que la Italia me contaba me ponía eufórica, feliz. Escucharla me abría el apetito por saber cómo vivía, me embriagaba lo curiosa que era y lo estimulada que había crecido.
Quería saber qué libro había leído en su niñez, si había hecho ballet o equitación, a qué edad había usado frenillos, cómo había aprendido a nadar. En sus historias yo reemplazaba a la protagonista por mí, y era yo la que corregía sus dientes chuecos a los 8 años, la que había ido a restaurantes desde muy chica y había disfrutado platos mucho más complejos que pollo asado con papas fritas. Era yo la que jugaba con tíos que eran cineastas o académicos de la Chile, en vez de heladeros o taxistas. Y era yo la que tenía pieza sola y nadaba los sábados de enero en la piscina de cemento del patio. Una tarde nos encontramos en la entrada del gimnasio y decidimos faltar a clases. Nos fuimos al Parque Bustamante y compramos una pizza sin carne en un local que estaba frente al café literario. La pedimos para llevar y nos sentamos a comer con los pies metidos en la laguna artificial. Dije que la pizza estaba rica y Letale se rió y me explicó que no se decía pizza ni pizza, ni pizza, sino que pizza, como un zancudo estridente. Cuando Letale me corregía, inundaba una amargura extraña. Me gustaba que indicara mis errores, sentía que me volvía más fuerte, más válida para estar con ella. Pero al mismo tiempo me dolía no haber nacido con todas esas sabidurías chicas que se supone que son necesarias para que una persona ande firme por el mundo. Nos tiramos en el pasto y Letale llenó la caja de pizza con dibujos y frases. Me hubiera gustado guardar esa caja, leer su letra imprenta y reírme de sus chistes otra vez. Acercamos nuestras narices y hablamos de ella, de mí, pero sobre todo de ella, de las cosas que sabía ella, de los nombres de los árboles y de los pájaros del parque. Saqué un pito y lo fumamos viendo cómo el cielo se oscurecía y las luces del parque se empezaban a encender. Esa noche Letale me invitó a su casa por primera vez. Subimos en bici hasta Pedro de Valdivia. Sentía que en vez de pedalear, flotaba, y que las luces de los autos se fundían con las de los focos del parque, estallando en mis anteojos, como una aurora boreal anaranjada y verde. Letale me había explicado que era la aurora boreal. En el camino compramos una botella de vino, que Letale guardó en su mochila. Entramos a la casa por la cocina, y salió a recibirnos una Ana Carmen. Le dijo mi niña, seguido de frases de abuela preocupada, y le ofreció una leche tibia que Letale rechazó. La nana Carmen me saludó amorosa y al ver que Letale no quería nada, se guardó como un conejo en una pieza que estaba conectada con la cocina. Subimos al segundo piso tomadas de la mano, por una escalera de peldaños de madera gruesa. Ella adelante y yo detrás. Aunque estaba oscuro me fijé en sus piernas delgadas, en la curvatura que yo sabía que mi mano podía encajar. Entramos a un dormitorio grande, tan grande que mi departamento cabía completo. Su cama era de 2 plazas y eso también me sorprendió, porque en mi mundo las camas grandes eran para los matrimonios, para los papás. Las camas de hijos eran camas de una plaza, o eran camarotes para compartir y pelear con el hermano chico. La Italia se tiró al suelo y se olvidó de encender la luz y de abrir el vino. Me recosté a su lado y la besé, y su boca sabía a agua limpia, a papel de revista brillante. No podía verla, pero la sentía. Toqué la curvatura de sus piernas y me inundó un hormigueo. Toqué sus pechos por debajo de la polera, y eran suaves y eran pequeños, y los imaginé rosados sobre una piel blanca. Encajamos nuestras piernas, y me apreté contra ella y ella se apretó contra mí. Imaginé sus pómulos acalorados como en clases de pilates, y acaricié su cuello con mi nariz, y me quedé allí, con la cabeza apoyada en su hombro, quejándome, jadeando, escuchando sus gritos contenidos. Me saqué la ropa de pilates y ella se sacó la suya. Metí mi lengua en su ombligo, y volví a su boca, y ella lamió mi pecho izquierdo como una guagua hambrienta, y ahí no aguanté más, y en pocos segundos morí aplastándola con mis calzones. Nos quedamos tiradas en el suelo, con la piel pegada. Después nos acostamos en su cama y nos dormimos ahí. Lo que más recuerdo de esa noche son las sábanas. Eran las más blancas y las más suaves en las que yo había dormido alguna vez. Al otro día, su papá nos despertó temprano, golpeando la puerta para que bajáramos a tomar desayuno. En la mesa había, al mismo tiempo, jugo de frutilla, natural, queso, varios tipos, y granola, creo. Su papá eran igual de conversadores que ella. Hablaron sobre su trabajo. Él era ingeniero en alguna parte y ella era dramaturga y profesora universitaria. Comentaban la actualidad con la radio cooperativa de fondo y me preguntaban qué hacía yo, cómo había conocido a la Italia. Les conté de las clases de pilates y de mí, que recién había terminado pedagogía básica, que estaba trabajando en una escuelita en Recoleta y que hace poco tiempo me había venido a vivir al centro, a un departamento que esperaba comprar algún día. No me preguntaron qué hacía mi familia o dónde vivía antes, no por falta de interés sino por delicadeza, o por educación como diría mi papá. Terminamos de comer y la nana Carmen recogió la mesa, y el Italia me invitó a un recorrido por la casa. Las murallas eran blancas y los ventanales enormes, enmarcados en bordes de madera limpia y barnizada. Había objetos extraños, como relojes a cuerda, planchas de hierro y vitrolas de diferentes tamaños, que el Italia me enseñó a echar a andar. Había un piano que, me explicó hastiada la Italia, ella no volvería a tocar jamás. En el muro contra el que estaba acomodado el piano había una especie de santuario Italia, Italia el país, con cuadros, fotos y reliquias que no entendí, junto a 2 escudos de los apellidos de la familia. Como a las 11, la mamá de Letale ofreció llevarme hasta el centro en su auto. Iba a dar una clase en la Católica, a niños talentosos de colegios de todo Santiago o algo así. Yo hubiera preferido irme sola en bicicleta, pero no pude evadir la propuesta.
Era la Italia y su mamá contra mí. Subí a la pieza de la Italia a buscar mis cosas, y estando allí me fijé en los detalles de su habitación. Era la de una princesa docta, una Barbie artista. Había una guitarra, muchos libros, cuadros pintados por ella y un escritorio de madera frente a la ventana. Era una casa de teleserie. Sobre el velador estaba su carnet. Se veía muy niña en la foto, debía tener 13 años. Lo tomé rápido y lo guardé en mi bolsillo. Luego bajé al primer piso como si nada, como si no acabara de secuestrar un pedazo de la Italia para llevarlo conmigo. Nos subimos al auto, y el papá nos ayudó a cargar la bicicleta. La Italia quiso acompañarnos y se sentó de copiloto. Yo me instalé atrás, sola. La Italia ponía discos para que conociera a esas cantantes francesas que en mi vida yo había escuchado y que a ella le gustaban tanto. La mamá y la hija conversaban y me daban la palabra como quien tira una pelota para jugar a las quemaditas. Yo respondía corto, sin consistencia, y absorta mirando por la ventana, sumergida en el corazón de Providencia, en el verdor intenso de sus calles y la magnitud cinematográfica de sus casas. Doblamos por Avenida Portugal y la mamá estacionó el auto. Me ofreció un billete preguntándome si tenía cargada la VIP, si necesitaba plata para llegar a mi casa. Yo contesté con honestidad que no, que muchas gracias, que me movía en bici. La Italia me miró con las cejas arrugadas y la mamá bufó. Yo no entendí. Bajé la bicicleta con torpeza y la Italia se despidió con un gesto frío que me desconcertó. Al llegar a mi casa abrí el refri, metí el carnet de la Italia y no volví a sacarlo de ahí. La semana siguiente nos vimos en Pilates y no siempre fui a dejarla a su casa. Los mensajes por celular y las llamadas nocturnas empezaron a disminuir. La Italia se distanció de mí y yo de ella, de manera lenta pero sostenida, como dos trozos de tierra en la deriva continental. Ya no disfrutaba jugando a reemplazarla en sus historias. Me dolía que ese ejercicio fuese solo una posibilidad. Tenía miedo de que llegara el momento de invitarla a mi casa. No me veía llevándola hasta Quilicura en micro, presentándola a mi mamá, cada día más rubia y más gorda. A mi papá, hablando con la boca llena frente a la tele. Una versión grisácea y desganada de mí misma, sentada en ese living minúsculo con piso de Flexit. Entonces me escondí. Dejé de ir a Pilates, cambié el celular, hasta que no la vi más. Sin embargo, puedo adivinar perfectamente qué fue de ella. Sé que terminó el colegio, que le fue increíble en la prueba para entrar a la universidad y que de todos modos se fue a Europa con sus nonos. Sé que al final se instaló en Florencia o Barcelona, o una ciudad así, de película del Normandí, para estudiar fotografía o pintura, o teatro con marionetas. Sé que trabajó allá, de garzona primero, y en un centro cultural después. Sé que se emparejó con algún europeo alto, y que vivió con él, en un departamento con vista abierta a alguna ciudad antigua e iluminada. A veces pedaleaba por Santiago y me imaginaba que podía encontrarla. También pensaba que quizá ella me vería pasar y pensaría en mí, que añoraría las tardes que gastamos leyendo sobre el pasto de algún parque. Me gustaba fantasear con la posibilidad de ser vista por la Italia y jamás enterarme de ello. Una noche pasé en bicicleta por el barrio de Bellavista, frente a una de esas librerías donde entrábamos a liberar libros, como decía ella, pensando que era un lugar propicio para topármela. Entonces apareció. Llevaba el pelo muy corto, a lo Twiggy. Salí de la librería con un grupo de personas, riendo con sus dientes grandes. Nos cruzamos. Fue rápido, algo de un segundo. Me clavé en su cara y el pecho se me acaloró, alegre o asustado, no sé. Ella me miró por ese instinto humano de responder a una mirada ajena, para defendernos de un posible cazador. Me pareció ver en su rostro una chispa de nostalgia, aunque no estoy segura. No me detuve a confirmarlo, solamente moví las piernas con fuerza, aumentando cada vez la velocidad por la vereda. Escuchas el episodio 19 de Aquí me libro, Arelis Uribe, Raya que está presente. Voces de mujeres y relatos que dejan entrever una atmósfera de violencia. Eso puedes encontrar en este libro, pero ojo que hay un ingrediente más que no puedes olvidar en la literatura de Arelis Uribe. En sus cuentos, en sus columnas, está presente una crítica social emanada desde la rabia. No en vano hay reseñas que al hablar de deméritos en Uribe encabezan su lista con una especie de resentimiento de la autora. Eso incomoda, es cierto, pero no puede molestar más que la propia desigualdad, me parece. Hablo de la desigualdad en el trato, en las oportunidades. Chile llegó a una revuelta popular, o al estallido social si prefieres, entre otras cosas por ese descontento que por décadas se mantuvo contenido. Era necesario hablarlo, llevarlo a las páginas, a las canciones y a la protesta social. De otra forma no hay cómo lidiar con la vida, aunque esto suene exagerado. Si eso nos vuelve resentidos, pues bienvenido. Jorge González, Arelis Uribe y tantas más pueden serlo y la contundencia de su obra no se pierde. Toda creación, como dice la protagonista de la emisión, parafraseando a otros artistas, viene de las heridas y del robo, porque a fin de cuentas, eso terminamos haciendo todos al apropiarnos de los aprendizajes ajenos. Las heridas es también el nombre de su más reciente trabajo, su primera novela. En 2021 dio este paso variando su registro cercano al género de opinión y los cuentos. A los ya mencionados en este programa, cabe sumar su participación en 7 veces Lucero, donde comparte espacio con Catherine Copil o Ley Banda, y su participación en la antología de cuentos publicada por la editorial Balmaceda Arte Joven, con motivo de sus 25 años. ¿Quién dijo que todo está escrito? Reúne un conjunto de relatos donde Pancho me resulta especialmente recomendable.
Aquí juega con los límites de lo correcto, lo inapropiado y la pulsión sexual tan presente en la narrativa de Arelis Uribe, gracias a su voz narradora de periodista y su entrevistado, un joven con síndrome de Down. En cuanto a su novela, naturalmente conserva el tono de su prosa escrita desde el dolor, la rabia y los márgenes, fruto de un trabajo personal en un texto que bebe mucho de la narrativa autobiográfica, pese a que según la autora no son hechos que pertenezcan a su biografía de forma concreta. Si has escuchado los capítulos anteriores de Aquí me libro, sabrá bien mi gusto por esta clase de novelas y las personas que la escriben, así que siempre tendrá un espacio especial en este podcast. Uribe explora la pérdida, lo que acaba y lo que no. Lo que arranca con un desamor adolescente se combina amargamente con la pérdida repentina del padre, y las puertas que se abren no son más alentadoras. Hay heridas personales, pero también familiares, sociales. Así que a esta altura parecerá una obviedad mi recomendación. Lee a Arelis Uribe, definitivamente una voz fundamental en esta década, y que abre la puerta también a una serie de otras autoras y poetas que sin duda tendremos en las siguientes temporadas. Si quieres volver a escuchar este programa o el resto de la temporada de Aquí me libro, recuerda seguirme en Spotify para no perderte ningún contenido. Ayúdame a llegar a más amantes de la literatura compartiendo este podcast en tus redes. Cada me gusta, cada comentario los valoro un montón porque me permiten llegar a más personas. Recuerda también que la siguiente emisión corresponde al término de la segunda temporada y estará imperdible. No te pierdas el programa dedicado a Roberto Bolaño. Mi nombre es Esteban Poblete. Aquí me libro.